El objetivo de este programa es el de estudiar las transformaciones afines tanto en el plano como en el espacio. Cuando establecemos un sistema de coordenadas cartesianas en el espacio, tomamos tres rectas perpendiculares entre sí con la misma unidad de medida en cada recta. Este sistema es muy bueno para describir fenómenos que están ocurriendo relativamente cerca de mí, pero podemos imaginar situaciones muy diferentes. Por ejemplo, una estación meteorológica transmite sus observaciones a otra estación situada en otro lugar de la Tierra. No hay ninguna razón para suponer que la segunda estación tenga un sistema de coordenadas iguales al de la primera. ¿Cómo se traducen estas observaciones? Dicho de otra manera, supongamos que tenemos las coordenadas de un punto P respecto a un sistema de referencias. ¿Cómo encontrar las coordenadas de P respecto a otro sistema? Para atacar este problema tenemos que estudiar algo más sobre transformaciones afines. Antes que todo, recapitulemos un poco sobre lo visto hasta este momento. Recordemos la definición de transformación lineal. Supongamos que tenemos una transformación lineal en el plano. El punto P es enviado a P'. Las coordenadas de P' vienen expresadas como se ve en la pantalla. ¿Lo recuerdas? Las coordenadas de P' vienen dadas por polinomios lineales sin término independiente. Lo mismo sucede en el espacio. Al final del programa anterior, definimos transformaciones afines. Una transformación afín es el producto de una transformación lineal con una traslación. En este programa vamos a estudiar estas transformaciones más detenidamente. Queremos hallar las coordenadas de P segunda en función de las coordenadas de P. Es decir, X segunda, Y segunda y Z segunda deben venir expresadas por fórmulas donde intervengan X, Y, Z. P' se obtiene de P mediante una transformación lineal. Las coordenadas de P' vienen dadas por polinomios lineales y sin término independiente. Recordemos el significado de los coeficientes de los polinomios. Y' se obtiene de Y mediante la transformación lineal. A1, A2 y A3 son las coordenadas de Y'. Los demás coeficientes son las coordenadas de J' y K'. P segunda se obtiene de P mediante una traslación definida por el vector V. Las coordenadas de P segunda se obtienen sumando las coordenadas de P' y las de B. Pero nosotros ya calculamos las coordenadas de P'. En la pantalla puedes ver las fórmulas que nos dan las coordenadas de P segunda. Son polinomios lineales en las variables X y Z con término independiente. Estas fórmulas definen completamente una transformación afín. En el caso del plano obtenemos algo equivalente. Las fórmulas que definen una transformación afín son polinomios en X e Y con término independiente. A1 y A2 son las coordenadas de Y'. B1 y B2 son las coordenadas de J'. V1 y V2 son las coordenadas de V. Veamos un ejemplo. Tomemos una rotación en 45 grados alrededor del origen. Después trasladamos según el vector 1 menos 2. Las fórmulas que definen la transformación afín la puedes ver en la pantalla. Copia el ejercicio y verifica los resultados en tu casa. Veamos cómo se transforma una recta en el plano mediante una transformación afín. Una transformación lineal manda rectas en rectas. El resultado final sigue siendo una recta.
En el espacio, una transformación afín manda planos en planos y rectas en rectas. Veamos algunos ejemplos de transformaciones en el plano. En un programa anterior, estudiamos la transformación que a Y lo manda en 2Y y a J lo deja fijo. Las fórmulas de transformación de coordenadas son 2x igual x', y igual y'. Si luego efectuamos la traslación según el vector -1, -1, obtenemos una transformación afín. Las fórmulas de transformación de coordenadas son x segunda igual 2x menos 1, y segunda igual y menos 1. Mediante la transformación afín anterior, queremos ver cómo cambia la ecuación de esta recta. La transformación lineal está definida por las fórmulas en la parte inferior izquierda de la pantalla. Sustituyendo vemos que la ecuación se transforma en x' entre 2 más y' menos 1 igual 0. Ahora le aplicamos la traslación. La traslación según el vector -1, -1 lleva la ecuación a x segunda más 1 entre 2 más y segunda más 1 menos 1 igual 0. Simplificando obtenemos x segunda más 2 y segunda más 1 igual 0. Al resultado final le quitamos las dos primas, ya que x e y denotan las coordenadas de un punto genérico del plano. Así hemos hallado la ecuación de la recta imagen mediante una transformación afín. ¿Cuál será la imagen de esta circunferencia mediante la misma transformación afín? Veamos primero lo que le hace la transformación lineal. Sabemos que la transformación lineal manda la circunferencia en la elipse cuya ecuación puedes leer en la pantalla. Haciendo la traslación por el vector -1, -1, obtenemos otra elipse. La ecuación de la elipse trasladada la puedes leer en la pantalla. En conclusión, hemos visto una transformación afín que manda una circunferencia en una elipse. Pero ten cuidado, no todas las transformaciones afines mandan circunferencias en elipses. Construye tú en tu casa una transformación afín que mande una circunferencia en otra. Vamos a dar un ejemplo de una transformación afín en el espacio. Consideremos la transformación afín definida por una simetría y una traslación. La simetría respecto al plano XY manda al punto P de coordenadas X y Z a un punto P'. Las coordenadas de P' son X, Y menos Z. Después hacemos la traslación definida por el vector -1, 1, 2. P' es enviado a P segunda. Las coordenadas de P segunda son X menos 1, Y más 1, menos Z más 2. Consideremos un plano de ecuación X más Y más Z menos 1 igual 0. Hallemos la ecuación del plano imagen mediante la transformación afín. La simetría respecto al plano XY cambia a la coordenada Z de signo. Así la ecuación del plano simetrizado la puedes ver en la pantalla. Finalmente, la traslación según el vector -1, 1, 2 transforma al plano en aquel cuya ecuación puedes leer en la pantalla. Simplificando obtenemos la ecuación del plano imagen mediante la transformación afín. Las transformaciones afines forman un grupo de transformaciones. El producto de dos transformaciones afines es una transformación afín. La inversa de una transformación afín es también una transformación afín. La demostración de este hecho lo puedes estudiar en la guía. Ahora queremos ver que el grupo de las transformaciones afines contiene como subgrupo a las semejanzas.
Recuerda que una semejanza es una homotecia seguida de un movimiento rígido. En primer lugar, las homotecias de centro O son transformaciones lineales. Entonces, las homotecias son transformaciones afines. Recuerda que un movimiento rígido es una transformación que conserva las distancias. Es decir, la distancia entre P y Q es igual a la distancia entre P' y Q'. Además, en un programa anterior, dijimos que todo movimiento rígido se descompone en el producto de rotaciones, simetrías y traslaciones, pero nunca habíamos visto un ejemplo. Un movimiento rígido lleva a la casa A en la casa B. Vamos a descomponer este movimiento en el producto de rotaciones, simetrías y traslaciones. Observa que la casa A tiene una ventana a la izquierda y la puerta a la derecha. La casa B tiene la ventana a la derecha y la puerta a la izquierda. Primero hacemos una simetría respecto al plano XY. Observa que la simetría cambió la orientación de la puerta y la ventana. Ahora hacemos una rotación en 180 grados alrededor del eje X. Ya estamos casi listos. Finalmente hacemos una traslación. En conclusión, descompusimos el movimiento rígido en el producto de una simetría, una rotación en 180 grados alrededor del eje X y una traslación. Ya vimos que las rotaciones alrededor de un eje que pase por el origen son transformaciones lineales y por lo tanto afines. Las simetrías respecto a planos que pasen por el origen son también transformaciones lineales y por lo tanto afines. El producto de dos simetrías respecto a planos que pasen por el origen también es afín. Las simetrías respecto al origen también son afines. En consecuencia, los movimientos rígidos también son transformaciones afines. Finalmente, el producto de una homotecia por un movimiento rígido también es afín. En conclusión, las transformaciones afines contienen a las semejanzas. En otras palabras, toda semejanza es una transformación afín. Hemos construido el grupo de las transformaciones afines del espacio. También vimos que el grupo de las semejanzas está contenido en el grupo de las afines. Una transformación afín es una transformación biyectiva definida por polinomios lineales con término independiente. ¿Cuándo una transformación afín en el espacio es biyectiva? La traslación es biyectiva. La transformación lineal es biyectiva cuando el determinante de la pantalla sea diferente de 0. El caso del plano es igual. Una transformación afín en el plano es biyectiva cuando el determinante de la pantalla sea distinto de 0. Habíamos dicho que la geometría métrica era el estudio de las invariantes del grupo de las semejanzas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras sigue siendo cierto aunque el triángulo se transforme por una semejanza. Este es un teorema de la geometría métrica del plano. Siguiendo las ideas de Klein, se ha ampliado mucho más el concepto de geometría. La geometría afín es el estudio de las invariantes del grupo de las transformaciones afines. Sin embargo, nosotros no entraremos en el estudio de la geometría afín. Hemos introducido las transformaciones afines para atacar el problema de cambio de coordenadas.